Y en la entrevista principal vamos a hablar de la discapacidad, pero asociada a una situación específica, espero yo, dos situaciones específicas. Sin duda todo lo que ha significado la pandemia, pero además todo lo que ha significado, yo creo, la manera de percibir y de interpretar a estos seres humanos que viven con nosotros, pero que tienen distintas capacidades y que por lo tanto a veces provocan rechazo, otras veces provocan siempre ternura, en fin, viven con nosotros, son parte de nuestra familia y muchas veces se les olvida, casi quedan en el anonimato. Vamos a conversar con Julio Asbun, él es antropólogo social, director de Symbolon, una empresa que trabaja sobre esto, y muchas gracias por estar acá, Julio, para conversarnos, porque yo le doy harta bola en este programa y quizás mucha gente se puede sorprender porque traigo varios invitados al respecto, a dos temas que normalmente las noticias invisibilizan. Una es la tercera edad, ya me convertí en tercera edad, y la otra tiene que ver con las situaciones de las personas discapacitadas. Y desde ese punto de vista, lo que ha pasado todo en el mundo, no solamente acá, sino que la pandemia y todo lo demás, quería a ver si primero me haces una información de contexto, cómo se ve eso desde el mundo, por ejemplo, de los expertos que trabajan con la discapacidad. Muchas gracias, Fernando. Sí, efectivamente, tú introduces un tema muy importante que es como esta dicotomía que tenemos frente a la discapacidad. Esta mirada como hacia la inocencia y por otro lado como a una crónica roja, un poco pensando por ejemplo en los niños, las niñas y los adolescentes, que muy bien retratamos todos los años, ¿verdad? Con Teletón, que hace por cierto una labor súper importante, pero que fija un poco un imaginario muy, como dices tú, romántico, muy de los niños y muy desde lo físico, de algo que es visible. Y por otro lado, tenemos esto más como, que es una mirada de la compasión, pero también está como la mirada del castigo, que es la mirada como de todas estas discapacidades psicosociales que son invisibles, que no son reconocidas por la sociedad civil y por las personas en general. No tenemos conocimiento de salud mental. Y por lo tanto, en esta dicotomía, digamos, en este espectro tan amplio, poder realmente comprender y entender estas personas que, como tú dices, no solamente son como estas personas, sino también podemos ser nosotros mismos y probablemente lo seamos en un futuro próximo. Es un tremendo desafío como país poder proyectar en este, digamos, en esta mirada que no tiene un balance y que por lo tanto no nos permite acceder en definitiva a qué entendemos o qué es lo que tenemos como discapacidad. Ahora, es bien interesante como lo planteaste tú ahí cuando describiste la situación. El tema de salud mental es un tema que toca muy fuerte y que golpea muy fuerte porque existe otro concepto que ha sido el asociado a, llamémoslo así, lo positivo del ser humano, que se llama la productividad. Tú eres tan bueno como ser humano en tanto más productivo seas. Y producción significa, en ese sentido, el que tú seas capaz de hacer tareas, hacer trabajos, generar riqueza, cuidar de los tuyos, en fin. Cuando hay personas que tienen situaciones diversas y distintas a esas personas, bueno, se toman como personas improductivas y por lo tanto, básicamente, todo lo que se refiere a ese tipo de personas es, históricamente estoy hablando, ha cambiado las cosas y se está trabajando sobre eso, pero históricamente era básicamente a ver cómo hacer que estén cerca porque los queremos, pero que no interfieran en la vida demasiado. Y eso es una cosa que a esta altura, en el siglo XXI, está cambiando porque se está uno informando de que las personas pueden tener habilidades distintas, pero que son personas que tienen incluso niveles de
funcionamiento humano tremendamente potente y sin duda lo emocional. Entonces, ¿en qué categoría entra, por ejemplo, el discapacitado chileno? ¿Cómo se le ve en Chile? Bueno, es un tema bien amplio. Esta cosa del discapacitado y las discapacidades. En realidad habría que mirarlo como las discapacidades. Y realmente tú señalas, por ejemplo, el tema de cómo hoy día tenemos más información. Y aquí lo clave es el tema de la información, el conocimiento que se pueda tener. Sobre todo cuando estamos en este espacio tan permeado, ¿verdad?, por estas dinámicas que son bien irreconciliables. Como te decía, hay personas que tienen funcionamiento, que no tienen funcionamiento, porque finalmente la discapacidad tiene que ver con una dificultad, digamos, en la participación social, producto de algún tema biológico, alguna situación biológica que hace que algún funcionamiento esté como distinto a lo que las personas en general, en promedio, tenemos. Es un tema como de promedios. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos ha interesado comprender un poquito, para tratar de entender una pregunta tan amplia como qué significa hoy día la discapacidad, empezar a mirar algo que de repente, por ser tan concreto, se nos pasa por delante, como es la materialidad de las viviendas. Y pensar de alguna manera, que, por ejemplo, si tú tienes una discapacidad severa, que es algo que ocurre en nuestro país con muchas personas adultas mayores que han tenido situaciones de accidentes, o niños y niñas que están bajo cuidado de sus familiares, la mayor parte de sus vidas transcurre en sus casas. Entonces, cuando hablamos de la discapacidad, también estamos hablando de una expresión que no necesariamente emerge en el espacio público, puesto que está más bien en el espacio íntimo, en el espacio privado, y por lo tanto es muy difícil también tener una imagen clara de lo que sucede. Nosotros hemos tratado, por eso quizás, como de entrar a esto que es más como concreto, como la vivienda en particular. Por ejemplo, el caso de la vivienda, que es muy interesante, porque todas las personas, capacitadas o discapacitadas, lo mismo, ocupamos espacio. Y tenemos lo que nosotros consideramos nuestro propio terreno, qué sé yo, inviolable. También lo tienen las personas que tienen problemas o discapacidades. Pero esas personas no pueden hacerlo valer. ¿Cómo defienden un espacio propio? Personas que tienen incluso posibilidades, problemas para poder comunicarse incluso. ¿Cómo se trabaja esa situación de decir, mira, esta persona tiene derecho a su espacio, pero tengo que estar cuidándolo todo el tiempo, tengo que estar observándolo todo el tiempo, tengo que estar llevándole medicamentos todo el tiempo, tengo que estar básicamente asistiéndolo todo el tiempo, y ya el espacio deja de ser particularmente de él, es de todos quienes intervienen ahí? Sí, es un buen punto, porque tendemos a individualizar las situaciones, ¿verdad? En realidad la discapacidad tiene que ver como con un entorno familiar, con un hogar. Cuando pensamos en la discapacidad, tenemos que pensar en esta familia que vive en esta vivienda, que de alguna manera, tú como bien señalas, es un fenómeno que la familia tiene que resolver de la misma manera que tiene que hacer todo lo que tiene que, hoy día lo difícil que es para una familia sin ninguna persona con discapacidad llevar adelante todas sus responsabilidades. Si tú le sumas a eso algún miembro que tiene discapacidad, se produce algo bien impresionante, que son los extracostos de la discapacidad, que hoy día se están estudiando muy fuertemente en muchos países del mundo. En Chile está también entrando recién el tema, porque nos estamos dando cuenta, como tú bien señalabas, de que este es un tema que permea absolutamente, y que ya no la familia ya no se puede hacer cargo, sino que se está hablando ya de políticas estatales. O sea, ¿Qué es un extracosto de la discapacidad? Un extracosto de la discapacidad, por ejemplo,
es que si yo tengo una familia y tengo, por ejemplo, un hijo con algún tipo de discapacidad, o es probable que yo, en vez de, por ejemplo, tener que ahorrar para poder pagar una escuela o para poder mejorar mi hogar o para poder ir de vacaciones, ese dinero lo tengo que, por ejemplo, destinar a cuidados. O alguno, papá y mamá, ya no puede trabajar mamá. Usualmente en nuestro país la labor de cuidado cae sobre las madres. Entonces son madres que permanecen en su hogar, restando un porcentaje importante de ingresos a esas familias, y eso lo vamos viendo en el tiempo. Y cuando hacemos el seguimiento en el curso de vida de esa familia, de esa trayectoria, y después vemos a esa persona también cuando, por ejemplo, con un tremendo esfuerzo de la familia lograron que ingresara a la universidad, sucede que empieza a emerger todos los estigmas. En Chile, tú lo planteaste muy bien, esto entre la inocencia y esta crónica roja. Finalmente operan una serie de obstáculos a la participación social, por ejemplo, en los sistemas de vinculación más importantes que tenemos en nuestro país y que son parte, si tú quieres, como de la modernidad, que son la educación y el mundo del trabajo, que son los grandes sistemas de vinculación que tenemos. Y ahí es donde se empieza a ver esta tremenda brecha, y entonces esa familia, después él va a querer formar su familia, pero ya viene con una serie de brechas que se van sumando, se van como acumulando, esta idea como de interseccionalidad, ¿verdad? Como vulnerabilidades que se encuentran y que se suman, y eso es lo que estamos viendo. Y lo interesante de esto es que hoy día, por primera vez en la historia, estamos siendo capaces de empezar a medir, en definitiva, cuál es la profundidad de estas brechas. Porque ahora, ahí hay un punto que te lo quiero preguntar muy directamente. No me acuerdo exactamente cuál es el origen de esta frase o esta suerte de refrán, que te lo voy a señalar, pero se planteó en algún momento, alguien planteó, no me acuerdo exactamente quién, pero el concepto sí, que para ver la calidad de avance y de desarrollo humano de un país, tú tenías que ver cómo ese país trataba a todas las personas que eran las más débiles y las más, si tú quieres, desposeídas del país. De la forma como las trataban, era la calidad que el país tenía. Y se refería no solamente a la gente en condiciones de pobreza, pero sobre todo a personas que tenían problemas de discapacidad, la forma en que trataban incluso a el extranjero que llegaba al país, la forma en que trataban a las personas que tenían determinados tipos de dificultades que hacían que estuvieran en una situación de desventaja respecto a los demás. Entonces decían, mira, tú quieres saber la calidad humana de un país, ve cómo ese país trata a las personas que tienen menos, en términos de riqueza, en términos de capacidad de contacto, en términos de capacidad de transporte o de movimiento y de facultades. Cómo los tratan, tú ves la calidad de país. Una muy buena imagen. La verdad es que esta idea como de, claro, de una perspectiva ética de justicia social, que implica brindar las mismas oportunidades o que las personas tengan las posibilidades de ser y hacer aquello que tienen razones para valorar, más allá de su punto de partida, digamos, es una idea fundamental y que de alguna manera también está un poquito distorsionada, podríamos decir, por las historias que también han tenido los países. Por ejemplo, en el norte global, a continuación de la Segunda Guerra Mundial, termina la guerra, vuelven los veteranos de la guerra, y también, bueno, muchas ciudades bombardeadas. Resulta que teníamos poblaciones enteras de personas con discapacidad. Entonces no es extraño que por ese motivo, justamente en el norte global es donde se comienza a tener una mayor sensibilidad al tema,
y tempranamente, mucho más temprano que por nuestros lados, digamos, empiezan a desarrollar toda una serie de sistemas que permiten dotar de ciertas posibilidades de desarrollo a las personas independientes de sus condiciones de funcionamiento físico, cognitivo, y ha sido algo bien interesante porque de alguna manera, bueno, ellos, claro, con el en plan Marshall con Europa, el New Deal en Estados Unidos, empiezan a tener esta mirada como de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial, y eso lentamente, por ejemplo, Chile desde 1925, desde nuestra Constitución del 25 hasta la llegada de el presidente Patricio Aylwin, solamente existieron 3 leyes que hablaban de discapacidad, casi el tema inexistente, invisibilizado completamente. Y Patricio Aylwin pone ahí un pequeño, una pequeña piedrita bien importante, que es la primera ley de discapacidad en nuestro país, y la creación de Fonadis. Y también pasan los años y de alguna manera Chile, el 2008, firma la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad, y eso fue súper importante, firmar esa convención. Y ahí quizás, bueno, viene el tema del norte global, pone estas convenciones, y nosotros de alguna manera sentimos que por un tema de ética deberíamos generar esas condiciones también, ¿verdad? Porque lo que tú señalás, porque queremos ser un país que trata bien a las personas independientes del momento o del terreno en el que se encuentra. Y firmamos, y eso permite a su vez que Chile avance en una ley de inclusión, de oportunidades para las personas con discapacidad, de igualdad de oportunidades, que es la 20.422, y que de alguna manera uno de los efectos importantes que tiene es que permite introducir el set de preguntas del Grupo de Washington, que es un grupo importante en temas de discapacidad, que nace al alero de la Oficina de Estadísticas de Naciones Unidas, que es un grupo de expertos que desarrollan preguntas de muy buena calidad, que permiten que se meten en la CACEN, por ejemplo. Y al meterlas en la CACEN podemos empezar a mirar efectivamente, porque teníamos muchas intuiciones, y teníamos como... Pero no había datos. No había datos. Y ahora estamos levantando datos. Entonces, de alguna manera, estamos avanzando. Bueno, tú mencionaste al principio el factor de la Teletón. Yo trabajé en la Teletón con Mario mucho tiempo, y es una cosa bien impresionante ver cómo tú de pronto tenías la sensación que durante 25 horas un país se concentraba en algo que normalmente en la vida cotidiana pasaba de largo. Ahora, era una cosa, si tú quieres, contributiva en términos de plata. No era una situación donde tú tuvieras que tener conducta respecto de la discapacidad. Pero sí tenías que aportar y apoyar y se hacía. Ok, esa es una parte del problema. Pero hay 364 días más. Y ahí ¿qué tanto hemos logrado avanzar de haber conseguido replicar aquí lo que se hizo con la Teletón en Estados Unidos, y hacerla, yo creo que se hizo acá mucho más eficientemente que la Teletón de Jerry Lewis en Estados Unidos? Pero, a ver, ¿qué nos dejó eso como enseñanza para apreciar a nuestro compatriota que tiene problemas distintos al mío? ¿Creció eso? ¿Creció esa apreciación en la vida cotidiana después? ¿Pasadas las 26 horas? Probablemente creció en esta visión que hablamos, ¿verdad?, de la discapacidad como una situación física. Yo creo que se ha hecho un tremendo trabajo desde la Teletón. Efectivamente, el problema, uno podría decir, si es que lo ponemos en esos términos, es que, como tú acabas de señalar, nos quedamos un poco con esa visión de que yo contribuyo. Tenemos los institutos Teletón que hacen una labor fantástica, pero pensamos que estamos listos, digamos, se acabó el tema. Y el problema es que recién estamos entrando a entender
todo el espectro, ¿verdad?, de la discapacidad, que en realidad es fantástico. Es tan increíble como la diversidad humana. Somos profundamente ignorantes en el tema. Y ahí esa fijación, ¿verdad?, como con esos fenómenos físicos que evidentemente son súper importantes, pero al ser tan visibles, invisibilizan también todas las condiciones psicosociales, donde ahí hay un tema que es muy complejo, que nosotros no nos hemos querido meter, la verdad, porque involucra, yo creo que hay un compromiso de investigación que probablemente requiere más tiempo. Lo que nosotros hemos hecho estos últimos años, más bien es, como te comentaba, empezar a mirar qué está pasando con los hogares. Y nos hemos dado cuenta que controlando por pobreza, controlando por si es que el jefe de familia es mujer u hombre, controlando por si es que estamos en un espacio rural o urbano, las familias que tienen una persona con discapacidad en Chile tienen peores condiciones de materialidad de las viviendas, son viviendas de material más ligero, por lo tanto se llueven, hace frío, ¿verdad? Los entornos en los que se encuentran están en peores condiciones, las veredas están en peores condiciones. Si yo tengo que llevar a la persona, por ejemplo, en una silla de ruedas, no hay cómo avanzar. También, por ejemplo, si estoy en el mundo rural, es probablemente familias que tienen más probabilidad de no tener, en promedio, acceso a agua potable y saneamiento. Es decir, y eso se ve una diferencia porcentual de 5 puntos porcentuales, lo cual puede parecer como que no es tan importante, pero si controlamos por todas estas variables, resulta que es un fenómeno súper profundo, es muy significativo en términos estadísticos, y vemos que en la CACEN que habíamos medido nosotros, que era con los datos de 2017, hicimos el mismo ejercicio ahora con la CACEN 2022, y pese a que en esta medición emerge que se mejora en pobreza multidimensional, que uno de los grandes avances de este país, pobreza multidimensional, y se mejoraba en ingresos, esto sigue igual para el caso de las viviendas de personas con discapacidad. Porque imagínate lo que es tener que cuidar a tu familiar, a tu ser querido, tener que vivir, por ejemplo, con una pensión de 190.000 pesos, cuidar a tu mujer que tuvo un accidente cerebrovascular, un caballero que conocimos en San Juan de la Costa. Su hijo tenía una discapacidad de origen cognitivo, hace 2 años su mujer había tenido este accidente, y él vivía con una pensión de 190.000 pesos y tenía una casita en San Juan de la Costa de material ligero. Y nosotros pensamos, oye, está lloviendo ahora, ¿cómo está este caballero? Y realmente una labor titánica, como dices tú muy bien, muy invisibilizada, porque esto acontece en el hogar. Entonces nosotros no vemos en el espacio público esta situación. No ves a través de las paredes. Oye, Julio, para terminar, si es que las personas que nos están mirando quisieran saber más de esto, Symbolon tiene una página web o algo que exponga las situaciones de este tipo de lo que estamos conversando, y para poder ayudar a comprender más la situación. Sí, mira, hay alguna investigación que estamos publicando. De hecho, estos datos que te presento, buena parte de ellos están en un handbook que está en inglés, que acabamos de publicar este año, hace un mes atrás, en Inglaterra, porque quien de repente se fija en estos temas son en el primer mundo, y es como la manera en la cual tratamos quisieron hacer rebotar esto en Inglaterra para que se prestara atención en Chile sobre algo que los chilenos habían creado. Es que nos damos cuenta que a veces en el círculo es más corto hacer el camino largo, porque desde arriba llegan a veces, no sé, recomendaciones que bajan los organismos multilaterales, que a veces puede ser mucho más rápido que sensibilizar, aun cuando sí, hay muchos tomadores de decisiones importantes. ¿Y eso tiene un sitio web, tiene alguna parte donde se pueda ver? Tenemos alguna información que hemos publicado en internet. Me voy a comprometer a ponerla en el LinkedIn, a colgarla en el LinkedIn de nuestra consultora Symbolon, ahí para que lo puedan leer también.
Julio, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Este tema. Muy bien.